Hey familia, bienvenidos un domingo más en Iglesia en Casa. Hoy seguimos con nuestra serie La Iglesia. La semana pasada fue un tema buenísimo, ¿verdad? Aprendimos a añadir valor a los demás, a sumar en la causa del reino y a darnos cuenta que qué importante es que nosotros aportemos, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hoy seguimos con nuestro segundo tema y recuerda que estamos definiendo los temas de forma antitética. ¿Qué significa esto? Lo que no es, lo que no debería de ser. Y hoy vamos al segundo tema, la iglesia legalista. Ay, 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 este tema va a estar bueno, ¿verdad? Como todos los demás. Vamos a ver si tenemos que ser una iglesia legalista o qué tipo de iglesia debemos de ser o qué tipo de iglesia más bien Jesús anhela, porque el punto no es lo que nosotros anhelemos o querramos como iglesia, hablando de iglesia, sino lo que Jesús desea, lo que Jesús instituyó, modeló, formó aquí en la tierra durante sus años como hombre y como Dios. Iniciamos con la palabra legalista. Es una palabra utilizada por la iglesia, ¿verdad? Aquí yo la aprendí en la iglesia. Y es para describir a la persona que condena de manera extremista las acciones de acuerdo a su interpretación de lo que es correcto e incorrecto. Y vamos a hablar acerca de dos personajes para poder entender un poquito más qué es esto de legalista. Y que Jesús constantemente confrontó a estas personas. El primero es el escriba, el segundo, los fariseos. Vamos a ver quiénes son estas dos personas. Primero, el escriba. El escriba surge cuando Esdras lee la ley frente a todo el pueblo de Israel en un periodo donde estaba comenzando a resurgir como nación. Después de un gran cautiverio de diferentes pueblos haber sido conquistado, cuando Esdras, lee la ley frente causa un avivamiento tremendo y desde ese día el estudio de la ley se convirtió en el más grande de las profesiones, algo sano, algo puro, pero con el paso de los años ese estudio se le confió a diferentes hombres respetados, diferentes hombres, buenos hombres, claro que tenían buenas cualidades. El detalle, ¿en qué momento es que se comienza a corromper todo esto? Precisamente es al pasar los años, su función de ser ese escritor de las Sagradas Escrituras se convirtió en ser un intérprete de las Sagradas Escrituras. Y de tener principios básicos o generales, ellos comenzaron de lo explícito, comenzaron a darle más peso a lo implícito, a lo que la ley no decía, pero que ellos creían que venía dentro de los grandes mandamientos. De lo general, hicieron de lo general hablando acerca de leyes, de lo que Dios había instituido, de lo que Dios le reveló a Moisés y a los grandes hombres de Dios, hicieron miles y miles de leyes y normas. Como no venía explícito en el mandamiento, entonces ellos comenzaron a cuestionar, a preguntarse, a hacer juntas, hasta hacer miles de leyes y normas. Hoy se le conoce como la Mishnah. Es el libro donde viene la interpretación de todos estos escribas. Pero no hay que detenernos, hay que seguir avanzando. Un ejemplo claro para entender lo extremista que eran y cómo de algo tan puro lo convirtieron en miles de reglas y normas a tal grado que se llamaba pecado. Y lo encontramos en Éxodo 20. Encontramos el mandamiento del Señor. Verso 9 dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero al séptimo día será sábado para el Señor tu Dios, o día de descanso. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos, y todo lo que hay en ellos.
y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Vamos a orar. Padre, gracias porque el día de hoy nos vas a hablar, vas a traer claridad y principalmente ayúdanos a conocer tu corazón, Señor. No tanto en lo que yo creo, yo pienso, sino en lo que tu palabra habla acerca de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Oigan, qué grato es poder descansar, ¿verdad? Tener un día en la semana para poder descansar, para poder disfrutar de nuestros seres queridos, para poder estar relajados. Qué gratas son las vacaciones, qué importante es todo esto. Es más, nuestro Señor, al crear toda la creación, Él nos mostró con su ejemplo que debemos de descansar. Algo tan orgánico, tan puro, tan sano, se convirtió en algo en los días de Jesús, algo incómodo. ¿Por qué? Porque los escribas metieron su cuchara. Para los escribas era algo más que eso. De algo bueno y placentero se convirtió en una serie de normas condenatorias, que si llegabas a realizar algo más de lo permitido el día de reposo, había graves consecuencias. Se encargaron de descomponer algo tan agradable al punto, como te decía, de pecado. ¡Wow! Algo tan puro, porque ellos discutían por horas y horas, fíjate, si mover una lámpara de un lugar a otro era correcto, era permitido. Si un sastre, vean el extremo, si una persona que se dedicaba a ser sastre llevaba una aguja con él, era pecado. Era muy extremo. Si de algo tan lindo, tan orgánico, lo volvieron algo temeroso, algo donde la gente decía, puedo hacer, no puedo hacer, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Y es precisamente lo que debemos de evitar la iglesia. Porque la iglesia no fue creada como un juez, como alguien que condena, como alguien que se pone en una posición de autoridad para juzgar a los demás. No, esa no es nuestra función. No malinterpretemos como los escribas su función. Era clara y era algo tan puro, pero lo convirtieron en algo lleno de miedo, de control, de manipulación, etc. Y siguiendo en la misma línea, veamos, ¿Jesús se sometió a los escribas? ¿Jesús se sometió a la ley que los escribas habían interpretado? Veamos qué hacía Jesús los días de descanso. Vamos a encontrarlo, lo encontramos en varias citas, pero hoy nos vamos a enfocar en una donde nos va a ayudar a entender la empatía. Lucas 13, versículo 10. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado, o sea, el día de reposo. Y hay aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiera sanado en sábado, decía a la gente, 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día sábado, en el día de reposo. El escriba estaba enojadísimo, el principal de esa reunión estaba enojadísimo, ¿verdad? Porque Jesús se le había ocurrido sanar a una mujer que llevaba 18 años encorvada. Imagínate el dolor de esa mujer que había estado en esta situación, donde había gastado tal vez todo su dinero, donde había ido a doctores, a quiroprácticos, a ortopedistas, bueno, no sé si existían, había ido con el huesero y de todo y no encontraba la solución. Imagínate la burla que sufrió esta mujer durante años. A la mente del religioso,
¿Qué le costaba esperarse un día más? Y ya 18, pues un día más. Que la sane Jesús al siguiente día, no en un día de reposo, caramba. Oigan, qué fuerte. Una locura. ¿Cuál es el punto? La empatía y la sinceridad. Al leer esta historia, fíjate, entendemos estos dos puntos de vista, estos dos aspectos importantísimos para aprender tú y yo como iglesia. Y si hoy te conectas por primera vez, que puedas aprender desde tu origen, ¿verdad? En la vida cristiana. Primero, la empatía. Dice la Escritura que Jesús vio a esta mujer, y el verbo ver no solamente fue un verbo, una acción, sino fue en ese momento Jesús vio más allá. No solamente vio su condición física, que era muy grave, sino pienso yo que Jesús vio más allá, vio sus emociones, su corazón, su necesidad, su desesperación, su angustia, tal vez hasta su autoestima quebrado, ¿verdad? 18 años viviendo esta enfermedad. Imagínate el dolor, el sufrir en todo el día. No había analgésicos como hoy en día, ¿verdad? Analgésicos fuertes, que por cierto terminan dañando otras áreas. Jesús observó, vio más allá. Eso es empatía. Y no fue más importante la regla del día sábado, que Dios mismo fue el que la instituyó, pero la instituye con un corazón para el ser humano que aprenda a descansar, no como una regla, y ahorita lo vamos a hablar más claro. No era más importante conceder o cumplir la regla que sanar a la persona. Para el religioso era más importante, tenía más peso la norma que el dolor de la persona. Wow, eso nos hace meditar, ¿verdad? Porque Jesús veía a la gente a través de ojos de misericordia. El religioso veía a la gente a través de ojos de condenación y con filtros establecidos por ellos mismos, no con ojos de misericordia, no con ojos de compasión, sino con ojos a través de reglas, de normas, de que debes de cumplirlo. Pero Jesús ve a través de los ojos de misericordia, de amor, de empatía, de compasión, de hacer algo por alguien más. Y estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida al sanar a esta persona. Enseguida el religioso se levantó y dijo: eso está mal. Porque siempre que hacemos algo que beneficia a la comunidad, va a haber personas que se incomoden, va a haber personas que nos critiquen, nos juzguen, pero a pesar de eso debemos de seguir siendo una iglesia que sana, una iglesia empática, una iglesia conforme al corazón de Jesús. En tu vida diaria te pregunto, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Estás viendo a la gente? ¿Tienes empatía por ellos? ¿Estás haciendo algo por ellos? ¿O es mejor cumplir la regla? Hagamos algo por las personas. En el segundo término, dentro de esta misma historia, es que a las personas religiosas es prioridad cumplir la ley, los cuales muchas de ellas son interpretación de ellos mismos, lo que ellos creen. Son normas que exigen para poder ser parte de algo. Y hablando de iglesia, para ser parte de la iglesia. Entonces, en lugar de ser algo orgánico, se vuelve algo religioso. De ser algo espiritual, se vuelve algo místico. De ser algo placentero que se puede disfrutar, se vuelve una carga, un peso, una obligación a cumplir. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Es que la gente se convierte de ser sinceros a hipócritas. Ya estoy hablando palabras, ¿verdad? Incómodas. E igual de grave, en lugar de permitir que la gente florezca, se entristecen y dejan de florecer en sus dones y talentos. ¿Por qué todo esto? Porque al colocar una vara tan alta, no se forma un nivel de exigencia alto, sino un nivel de hipocresía alto.
ya que las personas al ser sinceras se dan cuenta que las reglas son tan inalcanzables que prefieren aparentar algo que no son. Y hablando de hipócrita me refiero a lo que en la antigüedad en Grecia, en el teatro, eran las máscaras que se colocaban las personas para interpretar un papel. Pero como no había tantos actores, entonces ese mismo actor utilizaba otra máscara para hacer otro papel. Es decir, cuando ponemos un altar, está una vara muy alta, perdón, un estándar muy alto. En términos, estamos hablando no en términos de excelencia de trabajo, ética de trabajo, etcétera. Estamos hablando de reglas, leyes, normas religiosas. Ese es el punto. La gente sincera no lo logra, porque la gente en su sinceridad, muchos deciden no continuar, porque es tan inalcanzable. Es tan inalcanzable poder hacer o formar parte de algo, porque tengo trabajo, porque soy una persona normal, y no lo digo despectivamente, sino lo digo orgánicamente, que tenemos empleo, tenemos hijos, tenemos familia, pero debo de estar involucrado en tantas cosas para poder ser parte de algo que es imposible llegar a ese estándar. Y quiero ser claro, no me refiero, nuevamente te lo vuelvo a poner sobre la mesa, no me refiero a un estándar de hacer las cosas bien, de ser detallista, de ser bien hecho. Me refiero a términos que los propios religiosos establecieron de tal manera que Jesús los reprende. En Mateo 23, 13 les dice así: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Es la función de la iglesia, conectar a las personas con Jesús, sanar a las personas, que la gente pueda tener un encuentro con Jesús. La iglesia no es el fin. Perdóname si en este momento te estoy ofendiendo con estos términos, pero la iglesia no es el fin. La iglesia es un medio que Dios utiliza para representarlo aquí en la tierra. La iglesia es un medio que Dios usa para reconectar a la gente con Dios, rescatarla, salvarla. Somos nosotros el medio, no somos el fin. Lo importante es que la gente se salve, se sane, recobre su identidad. Pero ¿qué hacía la gente religiosa en la temporada de Jesús? Ni ellos entraban y tampoco dejaban entrar a las personas. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas personas, hablando en términos divinos, cuántas personas Dios usó que a pesar de ellas mismas, ya que no tenían la mejor reputación, les concedió ser parte de su propósito? Tenemos a tantas personas, ¿verdad?, que no cumplían los requisitos de un escriba, un fariseo, un religioso, pero aún así y a pesar de, Dios las usó. Un ejemplo, Rahab, esta mujer que salvó a los espías y que obtuvo la salvación gracias a que Dios se lo permitió. Wow, así como ella hay tantos ejemplos en la Biblia. Y cerrando, reglas o convicciones. ¿Qué será más importante para Dios? ¿El cumplimiento de reglas escritas o interpretación de ellas? ¿O convicciones grabadas en el corazón? El sábado es creado para el hombre y no el hombre creado para el sábado. Cuando vivimos bajo la lupa del legalismo, confundimos los principios y las prioridades. Se vuelve más importante la regla que la misericordia. Se vuelve más importante lo que debemos y tenemos que hacer que la libertad que el Evangelio trae a nuestras vidas.
Y hablando de libertad, no hablo de libertinaje, no hablo de que ahora, bueno, pues no hay que seguir las reglas, hay que hacer de nuestra vida lo que querramos. No, no hablo de que tenemos derecho, libertad de pecar, ni de llevar una vida desordenada sin consecuencias. No, cuando experimentamos la gracia, nos lleva a valorar la oportunidad que el Señor nos da de tener una vida nueva, íntegra. No por reputación, no por la que la gente va a ver, va a decir de mí, sino por amor a lo que Jesús hizo por mí. Dejemos de ser religiosos. Y hablo a la iglesia cristiana el día de hoy. Dejemos de ser esa iglesia religiosa que condena, juzga y aún desecha a los que Dios quiere alcanzar. Dios busca de nosotros sinceridad. No que seamos descarados, sino reales, íntegros, que podamos reconocer delante de Él las batallas que estamos luchando día con día, que son tentaciones, que tal vez es el carácter, que tal vez son cosas emocionales y que necesitamos la ayuda de Dios. Eso es ser sincero, pero el religioso, el escriba, no permite, no da esa oportunidad de que la gente sea sincera, sino que se cierra, porque en el momento que ve lo incorrecto, ataca, condena, juzga. No es empática, no es sincera. Termino, el fariseo. El fariseo, su definición es separado, porque el fariseo no tenía vida normal, hablaba diferente, se vestía diferente, ni siquiera su propia familia lo consideraba normal. Ellos representaban y observaban la ley. Su función era separarse de una vida normal para observar las reglas y las normas. Es decir, su función, impuesta por él mismo, claro, era ver quién se equivocaba, quién hacía lo incorrecto. Es más, desde ese momento existía el canibalismo público, o lo llamamos Facebook. El fariseo era como un buitre espiritual que estaba listo para comerse al caído y peor, aún antes de muerto, comenzarlo a desmembrar. ¡Wow! Era un ejército que destruía, remataba a sus propios heridos. Cuando la iglesia fue construida, edificada para levantar a nuestros heridos, para levantar a los caídos, no para juzgarlos, sino tener misericordia, orar por ellos, no para idolatrar nuestras propias leyes. No para idolatrar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, sino para darle el beneficio de la duda a la gente y poderla levantar, poder interceder por las personas, clamar por ellas, porque es lo que Jesús vino a hacer, sanar a las personas. Caminaba con ellos, convivía con ellos, cenaba con ellos, comía con ellos. Jesús estaba cerca, era alcanzable. El fariseo era separado, el religioso se separaba, se vestía diferente, hablaba diferente y por eso juzgaban tanto a Jesús, porque Jesús era tan natural, era tan normal y al mismo tiempo tan íntegro, tan santo, tan espiritual, que ni siquiera una sola cosa encontraron para poderlo juzgar. Entonces sí se puede vivir vidas íntegras y al mismo tiempo ser sinceros. Y es lo que vemos en Jesús en Lucas 8, versículo 40, y tú lo vas a buscar en casita. Habla de una mujer que tuvo el valor de acercarse a Jesús cuando la ley lo prohibía. ¿Quién era esta mujer? Una mujer que había padecido flujo de sangre y que dice la Biblia que más de 8 años había sufrido este flujo de sangre. Y no solamente eso, había gastado todo su dinero, había ido a médicos, había ido a todos lados para que alguien le ayudara. Más de 12 años, imagínate. Y viene detrás de Jesús, ve a Jesús, ve la oportunidad, lo ve tan alcanzable, rodeado de multitudes. Hay muchos tesoros en este pasaje, porque dice que los discípulos le respondieron: Jesús, la gente te apretaba. ¿Cómo sabes que alguien te tocó? El fariseo, ay de ti que te acercaras a él. Pero Jesús, hasta la gente era tan alcanzable, tan vulnerable, que la gente estaba cerca de él.
a tal grado que una mujer impura, por tener esta hemorragia de sangre, ella tocó el manto de Jesús, y lo impuro, al ser tocado por Jesús, se volvió puro. La mentalidad del judío, fariseo, escriba, era: lo impuro hace impuro lo demás. De acuerdo a la vista de Jesús y de acuerdo a los principios del reino, lo impuro, cuando toca lo puro, se vuelve puro. Cuando lo puro toca lo impuro, lo purifica. Hey, seamos una iglesia alcanzable, una iglesia como Jesús, cerca de las personas, amando a las personas, compartiendo su fe, su amor, sin pecar. No malentiendas esto. No también nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Bueno, pues como dijo que lo impuro lo hago puro, vénganos tu reino. No, me refiero a cosas donde las personas nos necesitan. Tu familia te necesita. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a tus familiares? Que estuviste involucrado en una reunión familiar. Que a veces por ser cristianos nos alejamos en lugar de acercarnos. Por eso es un buen día para ser empáticos, ser sinceros, permitir que la gracia nos abrace y ser alcanzables a las personas. Vamos a orar en este sentido, pidiendo a Dios que me permita ser alcanzable y modelar lo que es Jesús aquí en la tierra. Señor, gracias por este mensaje. Gracias porque el día de hoy podemos ser esa iglesia sincera, esa iglesia transparente, esa iglesia, Señor, que le damos el beneficio de la duda a las personas, Señor. Que podemos ser una iglesia que alcanza a otros, una iglesia que no vino para juzgar, condenar, ver lo que los demás están haciendo mal y ser ese buitre espiritual que viene a rematar a los heridos. No, somos la iglesia que sana, que levanta al caído, que levanta al que ha fallado, Señor. Una iglesia que reconecta a la gente contigo, una iglesia que ora por los enfermos y se sana, una iglesia, Señor, que trae libertad al cautivo, Señor, y trae apertura de aquel que ha estado encerrado, Señor, en vicios, en opresiones, en tantos conflictos. Que podamos ser la iglesia que tú tanto sueñas, anhelas, una iglesia sincera, empática, alcanzable para las personas. Usa tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Te animo a que seas esa iglesia, la iglesia conforme al corazón de Jesús, empática, sincera y alcanzable. Gracias por seguir esta transmisión. Te dejo con algunos anuncios.